Historia de la señorita Grano de Polvo, bailarina del sol, de la escritora venezolana Teresa de la Parra, cuento publicado en 1915. Historia de la señorita Grano de Polvo, bailarina del sol. Era una mañana de fines del mes de abril. El buen tiempo en delirio contrastaba irónicamente con un pobre trabajo de escribanillo que tenía yo entre manos aquel día. De pronto, como levantara la cabeza, vi a Jimmy, mi muñeco de fieltro, que se balanceaba sentado frente a mí, apoyando la espalda en la columna de la lámpara. La pantalla parecía servirle de parasol. No me veía y su mirada, una mirada que yo no le conocía, estaba fija con extraña atención en un rayo de sol que atravesaba la pieza. ¿Qué tienes, querido Jimmy?, le pregunté. ¿En qué piensas? En el pasado, me respondió simplemente sin mirarme, y volvió a sumirse en su contemplación. Y como temiese haberme herido por la brusquedad de la respuesta, dijo: no tengo motivos para esconderte nada, pero por otro lado, nada puedes hacer, ay, por mí. Y suspiró en forma que se me destrozó el corazón. Tomó cierto tiempo, dio media vuelta a las dos arandelas de fieltro blanco que rodean sus pupilas negras y que son el alma de su expresión. Pasó ésta al punto de la tensión íntima, al ensueño melancólico, y me habló así: sí, pienso en el pasado, pienso siempre en el pasado, pero hoy especialmente esta primavera tibia e insinuante reanima mi recuerdo. En cuanto al rayo de sol, quien clava a tus pies, fíjate bien, la alfombra que transfigura, este rayo de sol se parece tanto a aquel otro en el cual encontré por primera vez a... Siento que necesitarás suplir con tu complacencia la pobreza de mis palabras. Imagínate la criatura más rubia, más argentinada, más locamente etérea que haya nunca danzado por sobre las miserias de la vida. Apareció y mi ensueño se armonizó al instante con su presencia milagrosa. ¡Qué encanto! Bajaba por el rayo del sol, hollando con su presencia deslumbrante aquel camino de claridad que acababa de recordármela. Suspiros imperceptibles a nuestro burdo tacto animaban a su alrededor un pueblo de seres semejantes a ella, pero sin su gracia soberana ni su atractivo fulminante. Retozaba ella con todo un instante, se enlazaba en sus corros, se escapaba hábil por un intersticio, evitaba de un brinco el torpe abrazo del monstruo, mosquito ebrio y pesado como una fiera, mientras que un balanceo insensible y dulce la iba trayendo hacia mí. Dios mío, qué linda era. Como rostro no tenía ninguno propiamente hablando, te diré que en realidad no poseía una forma precisa, pero tomaba del sol con vertiginosa rapidez todos los rostros que yo hubiese podido soñar y que eran precisamente los mismos con que soñaba cuando pensaba en el amor. Su sonrisa, en vez de limitarse a los pliegues de la boca, se extendía por sobre todos sus movimientos. Así aparecía, tan pronto rubia como el reflejo de un cobre, tan pronto pálida y gris como la luz del crepúsculo, ya oscura y misteriosa como la noche. Era a la vez suave como el terciopelo, loca como la arena en el viento, pérfida como el ápice de espuma al borde de una ola que se rompe. Era mil y mil cosas más rápido que mis palabras no lograba seguir sus metamorfosis. Quedé larguísimo rato mirándola, invadido por una especie de estupor sagrado. De pronto se me escapó un grito. La bailarina etérea iba a tocar el suelo. Todo mi ser protestó ante la ignominia de semejante encuentro y me precipité. Mi movimiento brusco produjo extrema perturbación en el mundo del rayo del sol y muchos de los geniecillos se lanzaron,
creo que por temor hacia las alturas. Pero mis ojos no perdían de vista a mi amada. Inmóvil, conteniendo la respiración, la espiaba con la mano extendida. ¡Ah, divina alegría! La mayor y la última ya de mi vida. En esa mano extendida había ella caído. Renuncio a detallarte mi estado de espíritu. El corazón me latía en forma tan acelerada que en mi mano temblorosa mi dueña bailaba todavía. Era un vals lento y cadencioso de una coquetería infinita. «Señorita Grano de Polvo», le dije. «¿Y cómo sabes mi nombre?» «Por intuición», le contesté. En fin, el amor. «El amor», exclamó ella. «Ah», y volvió a bailar, pero de un modo impertinente. Me pareció que se reía. «No te rías», le reproché. «Te quiero de veras, es muy serio». «Pero yo no tengo nada de seria», replicó. «Soy la señorita Grano de Polvo, bailarina del sol. Sé demasiado que mi alcurnia no es de las más brillantes. Nací en una grieta del piso y nunca he vuelto a ver a mi madre. Cuando me dicen que es una modesta suela de zapato, tengo que creerlo, pero nada me importa puesto que soy ahora la bailarina del sol. No puedes quererme. Si me quieres, querrás también llevarme contigo y entonces, ¿qué sería de mí? Prueba, quita tu mano un instante y ponla fuera del rayo». Le obedecí. ¿Cuál no fue mi decepción cuando en mi mano, reintegrada a la penumbra, contemplé una cosita lamentable e informe, de un gris dudoso, toda ella inerte y achatada? Tenía ganas de llorar. «Ya ves», dijo ella, «está ya hecha la experiencia. Solo vivo para mi arte. Vuelve a ponerme pronto en el rayo del sol». Obedecí. Agradecida bailó de nuevo un instante en mi mano. «¿De qué cosa es tu mano?» «Es de fieltro», contesté ingenuamente. «Es carrasposa», exclamó. «¿Cuánto más prefiero mi camino aéreo?» Y trató de volar. Yo no sé qué me invadió, furioso por el insulto, pero además por el temor de perder a mi conquista, jugué mi vida entera en una decisión audaz. «Será opaca, pero será mía», pensé. La cogí y la encerré dentro de mi cartera que coloqué sobre mi corazón. «Aquí está desde hace un año, pero la alegría ha huido de mí. Esta hada que escondo, no me atrevo ya a mirarla, tan distinta la sé de aquella visión que despertó mi amor. Y sin embargo, prefiero retenerla así que perderla de un todo al devolverle su libertad». «¿De modo que la tienes todavía en tu cartera?», le pregunté, picado de curiosidad. «Sí, ¿quieres verla?». Sin esperar mi respuesta y porque no podía aguantar más su propio deseo, abrió la cartera y sacó lo que se llamaba la momia de la señorita Grano de Polvo. Hice como si la viera, pero solo por amabilidad, pues en el fondo no veía absolutamente nada. Hubo entre Jim y yo un momento de silencio penoso. «Si quieres un consejo», le dije al fin, «te doy este. Dale la libertad a tu amiga. Aprovecha ese rayo de sol. Aunque no dure más que 2 horas, serán 2 horas de éxtasis. Eso vale más que continuar el martirio en que vives». «¿Lo crees de veras?», interrogó él mirándome con ansiedad. «2 horas. Ah, qué tentaciones siento. Sí, acabemos. Sea». Así diciendo, sacó de su cartera a la señorita Grano de Polvo y la volvió a colocar en el rayo. Fue una resurrección maravillosa. Saliendo de su misterioso letargo, la bailarinita se lanzó loca, imponderable y como espiritual, idéntica a la descripción entusiasta que me había hecho Jimmy. Comprendí al punto su pasión. Había que verlo a él inmóvil, boquiabierto, ebrio de belleza. La voluptuosidad amarga del sacrificio se unía a la alegría purísima de la contemplación, y a decir verdad, su rostro parecía más bello que la danza del hada, puesto que estaba iluminado de una nobleza moral extraña a la falaz bailarina. De pronto, juntos, exhalamos un grito,
Un insecto enorme y estúpido, insecto grande como la cabeza de un alfiler, al bostezar acababa de tragarse a la señorita Grano de Polvo. ¿Qué más decir ahora? El pobre Jimmy, con los ojos fijos, consideraba la extensión de su deleite. Nos quedamos largo rato silenciosos, incapaces de hallar nada que pudiese expresar, yo mi remordimiento y él su desesperación. No tuvo ni para mí, ni para la fatalidad siquiera una palabra de reproche. Pero vi muy bien cómo, bajo el pretexto de levantar la arandela de fieltro que gradúa la expresión de sus pupilas, se enjugó furtivamente una lágrima. Fin. Ana Teresa Parra Sanojo, más conocida como Teresa de la Parra, nació el 5 de octubre de 1889 en París. Hija de padres venezolanos, a los 2 años de edad su familia volvió a Venezuela. Tras la muerte de su padre, cuando ella tenía 11 años, su familia decidió establecerse en Europa. Desde muy pequeña comenzó a expresar su inquietud por la poesía. Incursionó en el mundo de las letras de la mano del periodismo. Teresa de la Parra es considerada una de las narradoras más destacadas de su época. Es precursora de la literatura feminista en América y una renovadora de la literatura en lengua española. A pesar de que gran parte de su vida transcurrió en el extranjero, supo expresar en su obra literaria el ambiente íntimo y familiar de la Venezuela de principios del siglo XX. Describió su educación y sus experiencias en un nuevo estilo libre del criollismo o estilo pintoresco en boga en la época. En 1915, bajo el seudónimo de Fru Fru, de la Parra publicó 2 cuentos, un evangelio indio, Buda y la leprosa, y Flor de Loto, una leyenda japonesa. Otros cuentos de este período, no publicados hasta 1982, son El ermitaño del reloj, El genio del pesacartas y La historia de la señorita Grano de Polvo, bailarina del sol. Asimismo, en 1920 publicó en la revista Actualidades, dirigida por Rómulo Gallegos, Diario de una caraqueña por el lejano oriente. Luego publicó Diario de una señorita que se fastidia, del que se emitieron 6.000 copias que se vendieron en unos pocos días. Su estilo se caracteriza por su transparencia, donde se mezcla el criollismo venezolano con la influencia de las letras europeas. Su obra es una puerta abierta hacia el pasado, que se nutre de su historia y relatos familiares, además de manifestar un particular feminismo donde reivindica la libertad. En 1924 publicó su primera y más famosa novela Ifigenia, la cual la llevó a participar en un concurso literario en París, donde obtuvo el primer premio. En Ifigenia planteó el drama de la mujer frente a una sociedad que no le permitía tener voz propia y cuya única opción de vida, según la sociedad, era el matrimonio legalmente constituido. La novela fue traducida al francés. Su fama creció hasta convertirse en una de las escritoras más destacadas de Latinoamérica y colocarse al lado de Gabriela Mistral, con quien mantuvo una estrecha amistad. En 1927 fue invitada a Cuba para participar y hablar de Simón Bolívar en el Congreso de Prensa Latina. El tema de su discurso fue la influencia oculta de las mujeres en la independencia y en la vida de Bolívar. En 1929 publicó su segunda novela, Memorias de Mamá Blanca, aparecida en español y en francés. En 1930 recibió una invitación para ir a Colombia a dar una serie de conferencias publicadas bajo el título 3 conferencias inéditas sobre el papel de la mujer en la cultura española e historia desde la época colonial hasta el presente. Define la identidad femenina de un modo abierto y dice que una escritura femenina no tiene que limitarse al tema de amor y no es en la temática donde se identifica. Las mujeres deben ser fuertes y sanas,
deben trabajar y ser financieramente independientes y deben considerar a los hombres como a sus amigos y compañeros, no como sus propietarios o enemigos. Ella se denominó como una feminista moderada y argumentó que un cambio radical y abrupto no traería estabilidad entre los dos sexos. Los historiadores de la literatura tenían diferentes opiniones sobre su estilo. Algunos la pusieron dentro de los narradores más subjetivos que objetivos, y sus obras como novelas psicológicas y filosóficas. Fernando Alegría la clasifica bajo la etiqueta de regionalismo, sin embargo Gómez Gil la considera parte del realismo al estilo europeo. Ifigenia y Mama Blanca, sin duda, deben caracterizarse por el realismo y el regionalismo porque muestran las costumbres, las tradiciones y las vidas venezolanas de las que hablan con absoluta fidelidad y veracidad. De la Parra dio estímulo a una rica literatura femenina que floreció en casi todos los países de Hispanoamérica. En 2019, la revista colombiana Arcadia, con un jurado de académicos y críticos de todo el mundo, eligió sus novelas Ifigenia y Memorias de Mama Blanca como 2 de los 100 mejores libros en español escritos por mujeres en los últimos 100 años. Teresa de la Parra falleció el 23 de abril de 1936 en Madrid, España. Sus restos fueron llevados a Caracas en 1947. En 1989, en el centenario de su nacimiento, fue reenterrada con honores en el Panteón Nacional en Caracas. Gracias por escuchar. Narradores: Marilena Gil y Fernando Gutiérrez. Libromante es un proyecto enfocado en la difusión de obras literarias. Suscríbete y siempre recibirás nuestro contenido. Deja un like y esto nos ayuda a llegar a más personas. Muchas gracias.